Bien, gracias por el contacto. La realidad económica en Venezuela sigue agudizándose día a día y el dólar tomando mayor protagonismo entre los venezolanos. Para ello vamos a evaluar cuál es la situación que vive actualmente la banca nacional y privada en nuestro país con el analista financiero José Ignacio Guarino. Mucho se dice que la banca pudiera estar a la espera de una reunión con representantes del Banco Central de Venezuela para de una manera oficializar transacciones en dólares. ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Cuál es el esquema? ¿Y cuál es también la proyección en los próximos 3 meses? Ya se acaba el 2020, un 2020 paralizado en la economía, un 2020 estancado para los venezolanos y que ha venido acentuando la situación. Sí, efectivamente, el COVID-2019 lo que hizo fue acelerar lo que ya veníamos trayendo, que es un decrecimiento económico importante, pero también lleva a la toma de decisiones, ya no por el dogma, sino por lo pragmático. Efectivamente, la banca y el Ejecutivo Nacional tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Y cuáles son los nuevos tiempos? La circulación del bolívar y la circulación del dólar. Circulan más dólares en este momento en el sistema venezolano, en el sistema financiero venezolano, en el sistema de economía real venezolano, que en el sistema, que los bolívares en el sistema económico nacional. La banca seguramente va a ser llamada por el Ejecutivo Nacional e incluso muy posiblemente por la Asamblea Nacional Constituyente por este tema de la ley antibloqueo. Si escucharon ayer o si escuchamos ayer el discurso del presidente Maduro, pues se habló incluso de la libre convertibilidad, el petro, otras monedas. Entonces, en este marco constituyente posiblemente se incluya, además del bolívar, otra moneda de uso y curso legal. Habrá que analizar qué es lo que va a pasar. Sin embargo, en este momento hay bancos en Venezuela que ya abren cuentas que permiten depositar y también permiten, obviamente, transacciones en divisas, incluso con tarjetas de débito en Venezuela. Esto viene de quizás de esa flexibilización que se ha venido dando en los últimos años por necesidad de lo que está pasando en la economía venezolana, donde los pocos que tienen bolívares, pues buscan refugiarse o buscan comprar un dólar, pero también hay una realidad muy importante. ¿Cuánto, ¿Cuánto necesitas para comprar un dólar? ¿Cuántas personas ganan salario mínimo? Esto es una pregunta que tenemos que respondernos, porque hay muchísimos analistas y muchísimas personas en las calles que dicen, pero es que ya nadie gana salario mínimo porque tenían un complemento por aquí, un complemento por allá, pero de manera formal todavía hay personas que ganan salario mínimo. Entonces, esas personas que no pueden adquirir un dólar, ¿qué respuesta económica, de economía real se les puede dar? Esas son las soluciones que tienen que buscar o que tenemos que buscar todos los participantes en el sistema financiero, no solo en la banca. Y es importante destacar la situación de la banca en este momento en Venezuela es precaria. El tema del encaje legal, el descuento del 30% de los 30.000 billones que se han mencionado. Sí, se descontaron 30.000 billones, pero es que resulta que más o menos 27.000 no se habían podido encajar. Es decir, la banca le debía, por ponerle una terminología fácil de comprender, le debía al Banco Central de Venezuela. Entonces te quedan 3.000 solamente. ¿Y qué haces con esos 3.000? Entonces ahí podemos entender también un poco el efecto que ha tenido el dólar, esa escalada de eso, de esa, digamos que, descuento, porque el encaje sigue siendo el mismo, el 93%, uno de los encajes más altos de América Latina, donde estamos viendo precisamente en este momento de COVID y post-COVID se están dando y se están preparando medidas para aliviar la liquidez para que vaya la economía real y productiva. Hablábamos antes de comenzar esta entrevista para BPI TV que hoy en día son los locales, los establecimientos dedicados a la venta de productos, productos esenciales, bien sea alimentos o cualquier tipo de artículo de primera necesidad, funcionan como esa agencia bancaria que hoy en día son los que pueden concretar las transacciones en dólares, porque es ahí donde el venezolano con muy poco o con mucho realiza sus compras. Sí, es un efecto muy interesante el que vemos en Venezuela, porque los ciudadanos cuando estamos en la calle, nos preguntamos, oye, ¿cómo tal persona, o incluso yo mismo tengo más dólares en el bolsillo que lo que tengo o tenía de bolívares también en el bolsillo? Es un efecto bien extraño, es un efecto dicotómico el que estamos teniendo en este momento en Venezuela. Entonces, la banca está siendo flexible, está tratando
de entrar en este sistema donde, como tú bien lo dices, los comercios, los que proveen de bienes o servicios son los concentradores de dólares y donde vemos ya que producto de que nosotros no tenemos el control de la política monetaria sobre el dólar, ya no hay billetes de 1 para dar vuelto, billetes de 5, billetes de baja denominación. ¿Dónde se están concentrando los dólares? En las estaciones de servicio, donde se surte gasolina, en divisas, en panaderías, en farmacias, en supermercados. Entonces, la banca cómo entra en este juego, porque la banca puede dinamizarlo y por eso quizás están ofreciendo estos productos de cuentas corrientes, remuneradas, no remuneradas, y muchos bancos lo hicieron ya hace algunos meses, ahora están entrando otros, y eso es interesante y es importante. El tema de la aplicación pragmática de medidas económicas en Venezuela, de políticas públicas, se hace urgente, y quizás no lo estamos viendo de una manera consecutiva, no lo estamos viendo hilado, pero están surgiendo medidas cada vez por todos lados. De hecho, incluso el CENIAT en estos momentos, cuando multa a algún contribuyente, ya lo hace en divisas. Pero resulta que cuando analizamos entonces ese comercio, todos sus ingresos son en divisas. Entonces, esa dicotomía, esa distorsión hay que eliminarla. La tarea es cómo la vamos a eliminar en esta Venezuela. Faltando poco más de 90 días para que culmine este 2020, que ha sido un año electoral en Venezuela, por cierto, y en parte de Latinoamérica. Faltando estos 90 días, siempre se ha venido presentando el precio de la canasta alimentaria. Sabemos que estamos tocando el tema de la dolarización, de cuál es el juego de la banca privada o nacional en este punto, pero que pudiéramos decir para los próximos 90 días, los próximos 3 meses, porque hoy solamente 15 productos de la canasta alimentaria son más de 8 millones de bolívares. El equivalente a más o menos $250. Y allí es donde va la pregunta. ¿Cuántas familias en Venezuela, teniendo un promedio de 5 miembros, los 5 están económicamente activos y pongamos que cada uno gana $50 al mes? En Venezuela, con un Producto Interno Bruto de 35.000 millones de dólares aproximadamente, que es el que tenemos actualmente a niveles de Guatemala, Honduras ya tiene mayor Producto Interno Bruto que nosotros. El próximo, si seguimos decayendo, será Haití. ¿Cómo las personas acceden a la canasta básica alimentaria en Venezuela? Creo que el COVID nos debe dejar a todos los analistas, sea cual sea nuestra escuela de formación académica, nuestras visiones, la escuela económica, nos tiene que dejar algo claro. Las predicciones y las proyecciones quedaron para la futurología. Aquí en Venezuela por años se venían dando unas proyecciones astronómicas de hiperinflación. Estos son los meses donde eran los foros perspectivas 2000 tanto, perspectivas 2020. ¿Y qué pasó en el 2020? ¿Alguien se imaginó que iba a haber una pandemia? Por supuesto que no. Y esta pandemia cambió la era, aceleró los cambios de una manera brutal y Venezuela la agarra en su peor momento económico histórico republicano, donde, como tú lo dijiste hace unos minutos, no tenemos internet, no tenemos electricidad, carecemos de agua, pero donde muchos estamos trabajando desde nuestras casas, pero otros también tenemos que salir de nuestras casas para conseguir el día a día. Entonces, ahorita yo te podría decir muy cómodamente, no, bueno, es que el tipo de cambio va a terminar el 2020 en 1 millón de bolívares. ¿Con base en qué? Si nada más se anuncia un descuento en el encaje legal, un descuento, no la modificación del cálculo del encaje, y el tipo de cambio se mueve de manera emocional, porque no hay bolívares para honrar eso. O sea, sí, lo que te decía hace también unos minutos, la liquidez monetaria en Venezuela completa, si la dividimos entre la tasa de cambio del Banco Central, son menos de 600 millones de dólares. Y a la vez se dice que en el sistema, en cash, en efectivo, hay entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. ¿Y cómo calzamos esas dos realidades? ¿O es que hay un dinero que entró? No sabemos por dónde. Muchos dicen por remesa, para que ingresen de 2.000 a 4.000 millones de dólares en remesa. Caramba, tendrías que ser México, por ejemplo, o El Salvador. Quizás no México, pero sí El Salvador. ¿O será que ese dinero nunca salió de acá y no pudo ser bancarizado? Esas son las cosas que tenemos que analizar. Y con el tema del COVID tenemos también que analizar la economía conductual. ¿Cuáles son tus expectativas, las expectativas de nuestros amigos que están detrás de las cámaras, de los asistentes, de todas las personas que están pasando? Porque dependiendo de las expectativas de cada uno de ellos, la economía se mueve. Aunque parezca utópico, aunque parezca extraño, pero es así.
Venezuela tiene que variar su modelo económico productivo. Venezuela tiene que comenzar a identificar cuáles son sus ventajas competitivas y comparativas, en qué somos buenos, más allá de ya sacarnos de la cabeza que no somos un país petrolero, somos un país con petróleo. Y ayer me causaba inquietud escuchar al presidente de la República con el tema de la ley antibloqueo. ¿Por qué? Inquietud en el buen sentido de la palabra, porque habló de esquemas mixtos de capital. Esas empresas mixtas, inversión extranjera, pero tú para atraer inversión extranjera tienes que brindar las condiciones mínimas necesarias, tienes que dar seguridad jurídica y tienes un país que está bloqueado, porque ciertamente está bloqueado, está sancionado. Traer dinero, un US person, una persona, es decir, una persona americana a Venezuela, es imposible. Pero eso no quiere decir que otros inversores no miren hacia Venezuela en tanto y en cuanto los rendimientos que los negocios producían, vamos a quedarnos antes del COVID, en Venezuela, siempre han sido muy interesantes. Y también los empresarios tienen que comenzar a analizar su empresa con base en su sector, cuál es el propósito de su empresa y analizar desde el punto clave e inicial, su flujo de caja, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y comparto lo que están haciendo los gremios empresariales en Venezuela, sobre todo Fede Cámaras y con industria, que están haciendo propuestas. O sea, la crítica es muy fácil, pero construir la propuesta quizás es más difícil y es lo complicado. ¿Por qué? Porque estás poniendo sobre la mesa, mira, yo que estoy todos los días en la calle trabajando, propongo que me dejen incentivos fiscales, propongo cambios en lo que es la ley del impuesto sobre la renta, en la ley del IVA. O sea, tenemos grandes distorsiones en Venezuela, en el sistema tributario, en políticas monetarias, en política cambiaria. El tema mismo del protagonismo que está asumiendo el mercado de valores es precisamente por eso. En medio de la distorsión es un mecanismo ideal para canalizar la inversión hacia la economía real y productiva. Ya para finalizar, la conducta de los venezolanos en materia financiera, ¿cuál es actualmente? Mira, quizás siempre nosotros los venezolanos somos nuestros peores promotores y somos los peores propagandistas de Venezuela. Pero lo que sí te puedo decir con propiedad es que en Venezuela carecemos todavía de cultura financiera, de cultura económica y de cultura bursátil. Cuando tú das una clase, una charla, independientemente del tipo de audiencia, edad, género, pensamiento político, formación, lo único que te preguntan es, y es válido por la conducta humana, ¿cuánto me voy a ganar? Pero en Venezuela no existe la cultura del largo plazo, bueno, por miles de cuestiones. O sea, somos una economía y somos un país muy sui generis, muy único. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educarnos. Y tú me dirás, o lo estarás pensando para ser más educado. Ya va, pero ¿cómo puedo invertir en Venezuela si con lo que gano no me alcanza ni siquiera para comer? Bueno, básicamente tenemos que conocer cuáles opciones existen dentro de este súper pequeño país que nos hemos convertido para poder comer. Y una de ellas, y defensor del tema hace más de 8 años, la inversión bursátil. Y se le hizo una propuesta al Ejecutivo Nacional. ¿Qué tal si de esos 19 millones de usuarios que están en la plataforma Patria, sean opositores o sean chavistas, pues son venezolanos, ese bono que tú le das de 200, 300 mil bolívares que no alcanza para comprar ni un cuarto de kilo de queso blanco duro, que es el más barato, tú se lo das pero lo obligas a que compre acciones, a que invierta en las bolsas? En 2 semanas, en 3 semanas o en un mes, quizás tenga, no solo para comprar ese medio kilo de queso, sino para comprar algunos otros bienes. Pero aquí hay que fomentar la cultura del ahorro y de la inversión. Ojo, hay que trabajar el tema de la hiperinflación, eso es indudable. Bien, muchas gracias. Era parte entonces de este recuento o análisis económico en torno a la relación que vive actualmente Venezuela, producto también de la COVID-19, abordando el tema de la importancia que tienen las agencias bancarias o la banca pública y privada en nuestro país para poder lograr un cambio en la economía. Parte de la información que podemos aportar a esta hora desde la ciudad de Caracas para BPI TV, Luis Gabriel Patiño.